en el proceso de transmisión a través de Facebook Live. Entonces ya estamos acá listos, ya estamos arrancando la actividad. Queremos saludar también aquí a las personas que van a empezar a conectarse a través de Zoom. Estamos a través de Zoom, estamos a través de Instagram y estamos a través de Facebook Live. En estas dos sesiones anteriores nosotros realizamos un ejercicio, pues a mi modo de ver, bastante interesante, porque pudimos conectar algunas personas en este proceso para poder llegar a este momento de ideación, ¿sí? Entonces, es importante de alguna manera que tengamos ahí. María Patricia, muy buenas tardes, ahí se está conectando a través de Zoom. Y para hoy traemos un tema bastante interesante que continúa con el proceso de ideación. Entonces, y que tiene que ver con el mundo de las ideas, del mundo de las ideas a la realidad. Ese es el tema que nos corresponde y que queremos tocar el día de hoy. Recordemos cuál es el ejercicio que hemos venido nosotros realizando. Hemos venido realizando un ejercicio donde damos un fundamento teórico, cerramos con unas conclusiones y establecemos, de acuerdo a lo que define la cartilla, la guía hacia la práctica. Entonces, nos vamos a tomar por lo menos la sesión, hoy vamos a hacer una introducción para el inicio del ejercicio práctico y lo estaremos terminando seguramente el día de mañana, porque como ya estamos en el momento de optimización, ese es de alguna manera el momento en el que nosotros nos encontramos de ese capítulo. Entonces, ¿cómo vamos a pasar del mundo de las ideas a la realidad? La metodología y el planteamiento de los startups y de todo el proceso de las nuevas metodologías para la implementación de modelos de negocio e ideas de negocio, lo que pretende o lo que busca es que se realicen inversiones pequeñas, ¿sí? Y se hagan de una manera rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma que nosotros podamos probar esa idea, ¿cierto? Fallar rápidamente al menor costo. Eso es lo que pretende y lo que busca este paso de las ideas a la realidad. ¿Y por qué lo mencionamos y por qué decimos que fallar rápidamente? Porque es que nosotros podemos tener ese sentimiento o esa emoción de que queremos o de que creemos que la idea que yo tengo es la mejor, es la única y definitivamente, así como la tengo concebida, es como la va a adquirir el mercado. Pero cuando nosotros realizamos este proceso de prototipado temprano, lo que pretendemos es poder exponer esa idea, recibir la mayor cantidad de, vamos a utilizar esta palabra, de críticas, de sugerencias, de realimentaciones, para que cuando realmente tengamos ese producto final, nosotros ya lo tengamos muy pulido y no tengamos que invertir ni tanto tiempo ni tantos recursos en este proceso. Entonces, por eso es importante que se pueda experimentar, ¿sí? Antes de nosotros poder llegar y concretar o sacar una idea y empezar a hacer una serie de inversiones, especialmente cuando las inversiones son muy importantes, esto se genera o parte porque ya nosotros previamente hemos realizado un ejercicio de valoración, de validación de ese mercado, un proceso de investigación. Algunas veces o en algunos momentos los emprendedores, ¿por qué de pronto terminan desistiendo de sus procesos, de sus proyectos, de sus emprendimientos? Porque probablemente no tenemos, digamos, la resistencia y los primeros esfuerzos que hacemos cuando salimos al mercado con un producto o servicio es un proceso de validación, cuando nosotros esperamos de que genere un retorno. Entonces, este proceso de validar y de generar esos prototipos tempranos para el desarrollo de las innovaciones son fundamentales. ¿Por qué?
nosotros hemos escuchado de alguna manera algunos emprendedores o empresarios, ideas grandes que iniciaron en su garaje, pero que también nosotros tenemos que tener en cuenta que debe haber un crecimiento desbordado, acelerado. Eso es lo que pretende la metodología. Por eso yo tengo que, de alguna manera, fallar muchas veces, ¿cierto? Para poder dar en el blanco. Entonces, eso es como un entrenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo salgo al mercado con un producto, pues debería haber ya previamente haber validado que efectivamente ese producto es el que va a adquirir el mercado. Porque es que lo que pretendemos cuando nosotros hablamos de emprendimiento es poder llevar la idea a la realidad, pero cuando yo la llevo a la realidad es porque ya tengo una atracción, o sea, ya tengo un mercado, ya tengo la posibilidad de recibir un ingreso o recibir un beneficio. Voy a poner un ejemplo que de pronto raya un poquito, y por ahí viendo una empresaria que se conectó. Esa es la ventaja de los modelos de negocios que están probados. Me explico. Esa es la ventaja, por ejemplo, de los modelos de negocio que manejan franquicias o, por ejemplo, lo que tiene que ver con venta directa o redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque son negocios que ya están probados. Entonces lo que usted va a hacer es a implementar una metodología, va a desarrollar un modelo, ¿cierto? Y usted no tiene que hacer tanta inversión para probar el modelo. Ahí es donde está la diferencia de los negocios tradicionales, que es de lo que nosotros hemos venido hablando, frente a otros modelos de negocio que ya realizaron o recorrieron ese camino y tuvieron que hacer las inversiones más grandes en poder validar el producto, en poder validar el modelo de negocio, en poder validar el mercado, ¿cierto? Y eso es lo que se pretende con este proceso de prototipado. Y lo otro que queremos hacer con el prototipado es también poder llegar a realizar una identificación de la hipótesis, la validación y realizar la experimentación. O sea, yo identifico, experimento y valido. ¿Y qué voy a identificar? La hipótesis. ¿Qué voy a experimentar? Pues que lo que yo creo realmente es lo que el mercado está necesitando, lo que el mercado realmente necesita. Y yo lo valido es con los resultados, o sea, oiga, porque vendí. En mi caso particular y personal, nosotros desarrollamos una herramienta para todo el proceso de capacitación como tal, ¿sí? Para poderlo hacer de una manera mucho más ágil, mucho más sencilla, donde usted deja sus registros, ya no lo llevaría manual, haría la programación, las invitaciones, desarrollamos una herramienta, ¿sí? Tecnológica. Y ¿qué pasa? Que cuando empezamos a probarla, empezamos a ver muchos, de alguna manera, errores, inconvenientes, empezamos a darnos cuenta que en esa misma prueba de pronto los usuarios no estaban tan dados o no veían que era como una necesidad, no sentían, no se conectaban muy fácil, no la entendían, generaba un poco de conflicto. ¿Me hago entender? Yo creo que si nosotros estuviéramos haciendo la validación de esa herramienta en este momento de la historia, aquí por la misma situación en la que estamos viviendo, sería mucho más sencillo. Y sería una herramienta donde estaría dando una solución porque yo estoy haciendo procesos de capacitación, donde estoy haciendo una evaluación, donde ya no tengo que tener las personas al frente, sino que ellas pueden estar desconectadas. Entonces mire que en este momento estoy sacando una idea que ya se generó, que ya tuvo un recorrido, ¿cierto? Pero no tuvimos que invertir grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, acá estamos hablando de un ejercicio que trae la cartilla, que es de Frito-Lay. Frito-Lay desarrolló una limonada. Entonces, ellos tenían todo, hicieron la inversión, iniciaron la producción, pero no hubo la venta. Entonces, eso es lo que se quiere, lo que se pretende y lo que se busca en los procesos de innovación. No solamente el hecho de que yo genere la idea, de que me enamore de ella, que tenga mucha pasión, sino también que pueda, de alguna manera, esa idea me genere a mí un ingreso. Otro ejercicio, otro ejemplo que colocaban son los espaguetis de McDonald's. También, ellos ya tienen un mercado cautivo buscando que de alguna manera poder ofrecer otras líneas de negocio a este mercado cautivo. Ofrecieron un nuevo producto, pero no generó la atracción, no generó la venta que se esperaba. Entonces, ahí es donde está, digamos que la diferencia. ¿Por qué? Porque es que en últimas la idea que yo tengo tiene que traducirse en resultados. O sea, si yo en un prototipo no estoy encontrando mercado, si con el mero prototipo no estoy encontrando un comprador, no estoy pudiendo vender ni siquiera el prototipo, porque este prototipo como tal no está completo,
pero no estoy percibiendo y viendo como el interés en el mercado, pues significa que yo tengo que entrar a revisar ese modelo, ¿cierto?, de negocio. Entonces, yo también tengo que entrar a mirar, puede ser el producto o puede ser el modelo de negocio. El mercado puede ser que no sea. Entonces, mire que el prototipado es importante porque en ese mismo ejercicio que nosotros vamos a desempeñar, nosotros tenemos que entrar a validar una serie de elementos que son importantes para que se mantenga el emprendimiento o la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tomo la decisión de hacer una inversión de 200 millones de pesos en X negocio y considero que mi mercado es un mercado de pronto desatendido, donde yo le voy a bajar el costo, pero en mi ejercicio yo ya hice la inversión, pero el resultado económico no me permite sostener la operación. ¿Qué pasa con la inversión que estoy haciendo? ¿Qué pasa con ese dinero, con ese esfuerzo? Entonces, a mí en mi caso particular también les comparto, en su momento, cuando inicié mi segunda, tercera empresa, llegó un momento donde yo dije, no, ya no doy más, definitivamente cierro. Pero ¿qué no me permitió cerrar a mí? Pues que me valía más cerrar que seguir con la empresa. Gracias a Dios, eso fue hace 7 años. La empresa acaba de cumplir 10 años este año pasado. Y pues de alguna manera uno dice, oiga, menos mal fui perseverante, me mantuve, me sostuve, pero fueron las circunstancias las que de alguna manera en ciertos momentos usted siente que ya no da, porque el modelo de negocio. ¿Qué tuve que hacer en ese momento? Pues tomar una decisión de contratar a otra persona y ahí es donde aparece algo que se llama la ley del tope, pero eso es de otra temática. Y ahí es donde también yo tengo que entrar a seleccionar, a elegir. A veces cuando uno quiere dispararle a muchas cosas, eso le permite a uno mantenerse activo, pero eso no quiere decir que nosotros seamos productivos. Entonces, es importante que el prototipo me permite a mí validar la idea, la hipótesis, validar el modelo de negocio, pero también me debe permitir elegir cuál es mi ruta, cuál es mi camino, cuál es el que me va a ofrecer el mejor resultado. Porque yo también tengo que siempre mantenerme enfocado con ese foco estratégico que ya lo establecimos en algún momento. Ahora, ¿cuál es el proceso general? Es el proceso que nosotros hemos venido desempeñando desde la sesión de la semana anterior. Fue detección de oportunidades. Ya hicimos ese ejercicio donde recopilamos información, donde evaluamos, donde hacemos un análisis de mercado, comparamos alternativas, empresas, proveedores, opciones, hablamos con personas, recopilamos información. Y llegamos a un momento de ideación que era el ejercicio que estamos haciendo el sábado anterior, ¿sí? Y que estamos realizando, que terminamos el día de ayer y que aún en este momento nosotros seguimos con ese proceso de ideación, ¿sí? Y ahora, ¿cómo voy a hacer en este proceso de la ampliación? Pues seguimos en la tarea porque tengo que pasar a la experimentación y al prototipado. O sea, que lo que yo estoy pensando y lo que pretendo hacer, que efectivamente me permita, ¿sí? O me permita observar o conocer cuáles son esos intereses del mercado, porque puede ser que yo diga, sí, ser la empresa de mentoría más importante del universo, hermosísimo. Pero si no encuentro o el mercado al que yo me estoy dirigiendo en este momento no está en la capacidad de pagar o no le interesa pagar, entonces significa que la idea puede ser muy buena, pero de pronto no es el momento. Esta mañana lo escuchaba de Nicolás Vanegas, que él habló con una amiga, le ayudó en un emprendimiento, la escuchó, él no le veía pie ni cabeza a ese emprendimiento, pero se mantuvo, le estuvo colaborando, de alguna manera le dio como aliento, y hoy día, 2 años después, no recuerdo cuánto tiempo, él lo mencionaba y decía, ya eso tiene pies y cabeza. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 2 años. Significa que tuvo que haber una transformación de esa idea inicial. Acá lo que pretendemos con este proceso de experimentación y prototipado es reducir esos tiempos, porque es que si yo me voy a demorar 2 años para poder arrancar con un emprendimiento, pues digamos que no estoy diciendo que sea malo, pero nosotros lo que necesitamos es acortar esos tiempos para ser mucho más productivos y posteriormente hacer la formulación del proyecto y la ejecución del mismo. Entonces, pero mire que tenemos que llevar, es más, les tengo que compartir algo. Esta mañana revisando el material de esta guía del proceso de innovación, yo decía, no, pero es que ya esto, güey, madre, es mucho. O sea,
Si yo tengo que hacer para cada proceso de innovación todo lo que estoy haciendo, que ya llevamos 2 semanas, haciendo este ejercicio, desde el momento en que iniciamos la idea, ¿sí? Hasta este punto donde estamos hablando que tenemos que empezar a hacer el prototipo, ¿sí? Ya llevamos 2 semanas y seguimos en la cartilla de optimización. ¿Qué quiere decir? Que vamos a continuar desarrollando la idea, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es importante que nosotros entendamos de que puede ser muy largo, se sienta que es muy amplio, pero en la medida en que yo indago y profundizo, voy aclarando mucho más mis conceptos y voy quitándome, de alguna manera, voy pasando el ciclo en el ejercicio de que ya no me voy a enojar, de que ya no voy a tener miedo, de que ya no voy a incomodarme porque me hagan preguntas y no tengo ya voy a poder dar respuesta a las preguntas que me hagan con pasión y emoción. Entonces, mire que no solamente el proceso de prototipado tiene un ciclo y las empresas tienen un ciclo, sino que yo también tengo que ir madurando mi idea para llegar a un momento donde diga, esto es lo que yo quería. Definitivamente este es el tipo de idea y la tengo tan estructurada que me permite a mí hablar con toda la tranquilidad, con la convicción y la pasión y que seguramente tendré todos los elementos para poder colocar el esfuerzo necesario para que esa idea genere rápidos ingresos, me mantenga y me permita tener ese punto de equilibrio y empiece a ser sostenible y rentable en el tiempo y no cerrar, ¿cierto? Que era lo que decíamos de los emprendimientos, que no, queremos es aumentar esa tasa de éxito. Esa tasa de éxito debe ser del 95%, pero requiere un proceso de maduración. ¿Listo? Ahora, acá yo necesito también entrar a hacer ese diseño y a definir esos experimentos para poder validar esa hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, tener muy clara esa meta, ese objetivo, ese a dónde yo quiero llegar, precisamente para poder dar en el blanco. ¿Sí? Pero no necesariamente vamos a dar en el blanco en la primera. Entonces, por eso yo tengo que hacer un experimento y probar y revisar, e ir tomando nota, escuchar el mercado con sentido, observar, escuchar, ¿cierto? Preguntar, palpar, sentir, ¿sí? Y de alguna manera también percibir hacia dónde va ese emprendimiento que estamos desarrollando, estamos realizando. ¿Listo? Entonces, por eso es importante nosotros hacer ese proceso de la validación de la idea. ¿Listo? Validar esa idea de negocio es fundamental y decíamos que lo que tenemos que hacerlo rápido, ¿cierto? Y a la menor inversión, con los menores recursos. Entonces, por eso yo tengo que entrar a hacer una experimentación y a definir el prototipo. Entonces, defino un prototipo que me permita a mí mostrar y concretar esa idea. Defino un prototipo que me permita a mí, de alguna manera, darle una estructura, una forma, ¿sí? Y que me permita, de alguna manera, mirar cómo responde el cliente, cómo es la usabilidad, cómo es ese usuario. Oiga, ¿estaría dispuesto a pagar por ello? Entonces, aquí es donde nosotros hablamos del producto mínimo viable. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para poder validar si la idea que yo tengo, ¿cierto? Realmente va a satisfacer una necesidad? Y estamos hablando de que tiene que ser esa columna vertebral. Oiga, eso sirve para algo. Y la pregunta es, ¿para qué? No, para muchas cosas, sí, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que usted va a solucionar? Ese elemento que va a ser definitivamente esencial y que no puede faltar para poder realizar ese producto o prestar ese servicio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar en ese producto mínimo viable, dependiendo de lo que usted vaya a desarrollar. Entonces, aquí es donde yo tengo que mirar en este producto mínimo viable ese proceso de crear, ¿cierto? Y la estrategia de vender. Entonces, yo tengo que crear un producto que yo pueda vender. Importantísimo. O sea, el prototipo, usted lo debe vender. Si el prototipo no le permite a usted realizar una venta, generar tracción, ¿sí? Definitivamente o hay que hacer otro prototipo, o hay que modificar el modelo, o hay que modificar la idea, o hay que hacer un ajuste. Hay que seguir experimentando, pero lo interesante que es que lo que usted pensaba
que iba a funcionar, usted ya lo validó y no tuvo que hacer grandes inversiones y producir un producto que de alguna manera se va a quedar en unas bodegas, en unos estantes, se va a dañar, ¿sí? Entonces, ese producto mínimo viable nosotros tenemos que empezar a pensar cómo lo podemos diseñar. Y esto es complejo especialmente para las empresas de servicios. Pero a mí, ¿qué me beneficia ese producto mínimo viable? Primero, me genera datos y son de los hechos, ¿sí? Me permite entender el nivel de aceptación, reducir el tiempo y las inversiones, prevenir los errores, evidenciándolos en el proceso. Si estoy hablando de servicios, pues yo voy a mirar el paso a paso y qué será lo crítico para poder encadenar cada elemento. Por ejemplo, y en el caso nuestro, en una de las empresas, nosotros pretendemos mejorar los tiempos de atención y para eso tenemos que mejorar el ciclo de la prestación del servicio, desde el registro hasta el momento en que se le programa todo el servicio en la IPS para que pase al profesional. Y yo necesito acortar eso a 1 minuto. En este momento me estoy gastando 5 minutos por persona, 3 minutos por persona, 5 minutos por persona. Si yo multiplico por 10 ya son 50, yo necesito 1 por persona. O sea, si tengo 10 son máximo 10 minutos. Y eso me va a permitir soportar, pero eso lo tengo que hacer en el ejercicio, lo tengo que ir de alguna manera probando. También tenemos que nos va a mostrar los beneficios de las utilidades. Aumenta el nivel de aprendizaje, porque en la medida en que yo voy realizando y presentando el prototipo, permite que nosotros vayamos conociendo más de lo que pensamos prestar, o en la misma producción del prototipo voy a mirar esos elementos que yo voy a poder modificar o de los cuales yo voy a poder prescindir, o sea que definitivamente no se necesitan. Y va a mejorar también, cuando se obtenga el producto final, la relación entre el desarrollador y los usuarios. O sea, va a permitir que nosotros podamos mirar dónde realmente le interesaba, dónde debía estar ubicado, qué era, ¿sí? lo que se necesitaba. Entonces eso va a generar una mayor satisfacción de usuarios, me pone a prueba conceptualmente para consolidar el proceso. O sea, si yo realmente la tengo clara, si efectivamente lo que yo estaba pensando, yo le tengo las respuestas y da solución a lo que yo pretendía. Me va a permitir ser una herramienta de marketing, porque ya para mí yo le voy a mostrar a la persona qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesita. Y es la base para especificaciones operacionales, o sea, si yo tengo que realizar mejoras en el proceso productivo. Entonces, todos estos elementos nos permiten ir validando, ir experimentando, ir conociendo, me va a permitir evaluar el progreso, me va a permitir tener indicadores de ese progreso, preparar a los usuarios también para generar un proceso de expectativa, evitar sorpresas al destacar requerimientos incompletos, porque es que estoy haciendo todo el proceso. Entonces esa materia prima que de pronto para mí era importante, esa información que para mí era relevante, ya no va a ser en la prestación del servicio, sino fue en la ejecución y la experimentación. Entonces ya tengo ese conocimiento y me va a permitir reducir las inconsistencias o las fallas de funcionalidad. También reducir males entendimientos entre el desarrollador y el cliente. La validación reduce el esfuerzo del desarrollo, me permite ajustar esos requerimientos del usuario, reduce los intereses creados por ser más abiertos al cambio y a la innovación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que ya no es mi niña consentida, sino que yo ya tengo hechos y fundamentos para decir, oiga, definitivamente estaba equivocado en X o Y y debo hacer un ajuste. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar nosotros de prototipos? Por ejemplo, una encuesta, ¿sí? Por ejemplo, historias y caricaturas, una maqueta, un mapa conceptual, un mock-up, o sea, hacer un modelo a escala, un video, ¿sí? Una obra de teatro, un juego de roles, un collage. Por ejemplo, en servicios sería un juego de roles. Usted hace de tal cosa, usted hace de tal cosa y empieza a hacer el ejercicio, ¿sí? Los manuales o instructivos y las presentaciones orales o lo que denominamos pitch, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el pitch yo me expongo
a la otra persona y la otra persona me va a indagar sobre lo que yo estoy haciendo y allí tengo que tener la respuesta. Entonces, si no tengo la respuesta, me incomodo, me da temor, ¿sí? Entonces significa que yo tengo que seguir madurando la idea. ¿Listo? Entonces, recuerden, si usted se molesta, debe madurar la idea. Si a usted le da temor, debe madurar la idea. Si usted se incomoda, debe madurar la idea. ¿Sí? Porque usted debería manejarse como pez en el agua con cualquier cuestionamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este proceso? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer ese plan de validación y materialización de las ideas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la selección de la idea. Después voy con el objetivo de la experimentación. Después voy con esa validación de la hipótesis. Justificaciones para realizar el proceso. Necesidades de validación. Selección del tipo de prototipo. Detalle del tiempo, el personal y los demás recursos que se requieren para experimentar y un esquema de seguimiento y evaluaciones parciales de los resultados. Entonces, y por último, la evaluación final de los resultados para continuar. Entonces, todo ese recorrido, toda esa ruta en la que yo debo llevar para llegar a un punto donde me permita tomar decisiones, acciones, hacer correcciones para llegar a ese producto final. Por eso esos criterios básicos para la validación y la experimentación nacen a partir de este momento, ¿sí? Usted primero valida, después determina esa pertinencia, o sea, si era lo adecuado, es lo que el mercado necesitaba, lo que el cliente, la consistencia, oiga, el proceso en que yo vengo desarrollando este ejercicio definitivamente sí me permite llegar a cumplir esas expectativas, ¿cierto? Después tengo esa factibilidad, es fácil, ¿sí? Entonces, tengo los recursos, si es viable, ¿sí? Y tengo la tecnología, tengo el conocimiento técnico, ¿sí? Y por último, la aceptabilidad. O sea, de alguna manera se usa, al usarlo, al consumirlo, al manipularlo, es aceptado no solo por la palabra, sino por el lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, validez, pertinencia, consistencia, ¿sí? Factibilidad y aceptabilidad. Entonces, estos componentes me permiten llegar a este momento, a los criterios para seleccionar el tipo de prototipo. Entonces, acá es donde yo tengo que mirar, bueno, ¿qué es lo que quiero emprender? ¿En qué área está mi emprendimiento? ¿En qué área está mi elemento? Entonces, ¿es un producto? Listo. Entonces, es físico, ¿sí? Entonces, usted puede hacer un video, una maqueta. Los criterios posibles. Hay necesidad de manipularlo, hay necesidad de probarlo, ¿sí? Hay necesidad de experimentar los beneficios. ¿Es un servicio? Entonces, ¿qué tipo de prototipo? ¿Es un discurso? ¿Es un esquema? ¿Un video? ¿Qué necesita? ¿Un juego de roles? Se necesita la interacción con el cliente, se necesita que se experimente en ambientes y en condiciones, o es el modelo de negocio. Entonces necesitamos un proceso, un mapa mental, un video, se prueba la lógica secuencial, es un software, es una aplicación, un mockup, se necesitan manuales, probar la usabilidad. ¿Qué necesitamos nosotros dependiendo de esos 4 componentes o esos criterios? ¿Qué necesitamos nosotros para poder realizar? ¿Qué tipo de prototipo necesito y cuáles serían esos criterios básicos e importantes? Entonces, para ir cerrando esta actividad del día de hoy, entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en estas conclusiones está la fase de experimentación, ¿sí? Se realiza con el objetivo de consolidar y aumentar la probabilidad y la viabilidad. ¿Listo? Realizar un experimento no es solo la construcción de un prototipo, ¿sí? Sino que requiere de un plan para saber cuál es el objetivo del experimento. ¿Qué se requiere para validar? ¿Cuál es el tipo de prototipo a construir? ¿Qué recursos, ¿sí? Se requieren? Experimentar y validar y prototipar es necesario cuando se trata del desarrollo de innovaciones, pues permite validar y ajustar o mejorar antes de la ejecución del proyecto y de esto reduce, ya lo dijimos, las inversiones. Y existen muchas formas y diferentes momentos para el prototipado, desde el dibujo hasta un producto físico, ¿sí? Entonces, pero es necesario saber cuál utilizar y su elección depende del objetivo de prototipar. Entonces, ahora, en esta ruta que nosotros la cartilla establece ruta de innovación en la práctica,
¿Qué debe hacer? 6 pasos básicos. Establezca un criterio y un plan de selección de ideas. Escoja las mejores ideas. Construya el plan de experimentación y validación. Plan de experimentación, validación y prototipado. ¿Sí? Ejecute el plan. Tome decisiones en su empresa a partir de los resultados y seleccione las ideas que se formularán en proyectos. Recuerde que acá necesitamos entrar en el proceso de optimización. No es a la primera, ¿cierto? Porque en últimas, acá ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Es que estamos llegando al momento de seleccionar la mejor idea y hacerla aún más genial. Ese es el momento. En este punto, cuando nosotros estamos hablando del prototipado y en ese momento de la ampliación, es cuando ya escuchamos, vimos, de alguna manera percibimos diferentes tipos de ideas y en este momento yo tengo que empezar a ampliarla, a desarrollarla. ¿Listo? Entonces, ¿y acá qué voy a hacer? Ya todo el ejercicio que hemos desarrollado en las sesiones anteriores, recuerden que habíamos hablado de 12 ideas. De esas 12 ideas, yo debo elegir las más importantes. Yo desocupo la cabeza, genero una nueva idea, fortalezco las actuales y dejo al menos 10 o 5. Usted debe determinar el nombre de su idea y escribirla brevemente. Entonces, aquí ya estamos hablando del ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de hablar hace un momento tiene que ver es con el soporte teórico. O sea, para llegar a este momento. Entonces, vamos a pasar al momento práctico. Entonces, en este momento, ¿qué necesito? Identificar las ideas más importantes y en las cuales yo voy a dedicar mi esfuerzo de optimización. Necesito el nombre y la descripción. Posteriormente, entonces yo tengo que entrar a hacer una matriz, ¿cierto? Tengo que entrar a aplicar esa matriz estratégica de priorización de ideas. Entonces, acá, de todas las ideas que yo ya elegí, yo tengo que entrar a priorizar y a decir, venga, evaluémoslas desde el impacto estratégico, ¿sí? Entonces, yo voy a calificar la idea y la voy a validar desde su importancia para el crecimiento del negocio. ¿Listo? Entonces, ahora, después de esa viene la calificación del esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a calificar el tiempo que yo tengo que invertir para poder implementar esa idea, el presupuesto, los recursos que necesito, ¿cierto? Los recursos, ¿cierto? Necesarios para la producción de la misma y definitivamente la determinación del modelo de negocio. O sea, ¿dónde voy a tener un negocio? Entonces, basados en esas dos variables, por un lado tenemos el impacto estratégico y por el otro lado está el esfuerzo, yo tengo que entrar a calificar esas ideas, ¿cierto? Y poder determinar y hacer una elección desde el punto de vista cuantitativo y colocarlo en mi matriz. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger cada una de esas ideas y las voy a calificar desde el esfuerzo, si es alto, medio o bajo, y desde el impacto estratégico, si es alto, medio o bajo. Y las voy ubicando en esa matriz de los 9 cuadritos que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, recuerden, los amigos que están por Zoom, las personas que están por Zoom y que están por Instagram, este video va a quedar en YouTube, en mi canal de YouTube. Entonces, probablemente usted me está escuchando, pero no me está viendo la presentación, pero este video va a quedar allí. Y recuerden también de que si ustedes me siguen por las redes sociales y me envían un mensaje directo, yo les voy a poder compartir esta cartilla para que usted realice su proceso de innovación. Entonces, mi gente, como siempre, para mí es un gusto servirles. Entonces, 3 pasos básicos porque, ojo, esta es la tarea de mañana. Hoy dedicamos mucho más tiempo en este ejercicio, ¿sí? Dedicamos mucho más tiempo en este ejercicio de dar el fundamento teórico de las ideas a la realidad, ¿cierto? Para que usted pueda hacer su ejercicio práctico en casa. Recuerde que nosotros damos un elemento básico, damos una guía, pero el ejercicio es suyo. ¿Listo? Entonces, esperamos sus comentarios, esperamos que nos contacten. Recuerden que estamos disponibles por las redes sociales, que nos encanta compartir por ustedes. Gracias, un gusto. Para Giselle Pavón, para Oscar Gallo, para Laercio Bejarano por Instagram, acá por Josué Frías, María Patricia y Argenia que están conectados por Zoom y a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Para mí es un gusto, les agradezco por compartir este tiempo con nosotros.
y recuerden que estamos para servirles. Entonces, éxitos, bendiciones y se cuidan. Bueno, entonces, como decimos nosotros, vamos a hacer un ejercicio de resumen ejecutivo. Entonces, recordemos de que hoy estábamos hablando de las ideas a la realidad. ¿Listo? Entonces, resumen ejecutivo. Del mundo de las ideas, tenemos que mirar la importancia de la validación de las hipótesis, llevar el proceso general, realizar un proceso de experimentación, definición del prototipo, producto mínimo viable, que me permita generar un proceso de tracción y validación y encontrar información que me permita hacer ajustes, ¿sí? A través de historias, videos, que me permita hacer el plan de validación y seleccionar si es un producto, un servicio, un modelo de negocio o un diseño de software. Y esto me va a permitir llevar a la ruta de innovación donde voy a empezar a generar la calificación de esas ideas más importantes y prioritarias con el objetivo de poder elegir la más importante y que de esta manera ustedes puedan realizar su ejercicio de ampliación con la idea más ganadora e impactante. ¿Listo? Entonces me encanta compartir con ustedes. Éxitos, bendiciones. Los queremos. Se cuidan.